Buenos días, hermanos, en Dar para Vivir, la reflexión del día. Y el Evangelio del día está tomado de San Marcos, nos trae como idea central la transfiguración. Jesús lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan a aquella montaña, al monte Tabor, y se transfigura ante ellos. Están allí Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías es el padre de los profetas. ¿Qué enseñanza nos deja esta escena? Jesús se manifiesta como luz y está rodeado de luz. El verde, la montaña, la altura. Sin embargo, ese momento esplendoroso no significa que hemos de desentendernos de la realidad que vivimos cada día, la cotidianidad, el trabajo, los afanes, los estudios, las realidades que nos presenta la vida. Y desde ahí entonces llenar de sentido cristiano nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra comunidad. Por eso estamos llamados a ser nuevos, a revestirnos de Cristo, a dejarnos iluminar por Él, para llenar de luz este mundo en el cual el Señor nos ha puesto. Que el Señor nos conceda vivir en la luz, manifestar la luz y ser siempre expresión de esa gran luz que es Jesucristo. Vivan felices, Dios les bendiga. Amigos televidentes, como siempre, bienvenidos a su espacio Dar para Vivir. Un programa comprometido con la salud, comprometido con cada uno de ustedes que de manera fiel nos siguen todos los domingos. Y como siempre, en compañía del doctor Félix Antonio Cruz y Minián, aquí estamos en su programa Dar para Vivir. Doctor, ¿cómo se siente? Muy bien. Ya siempre decimos que después de escuchar las palabras de nuestro querido sacerdote, damos inicio a este espacio. En la semana siempre decimos eso. Ada Guzmán, la periodista, aquí está presente. Juan no quiere enfocarla, no sé por qué. Ella hace su trabajo que nosotros no hemos visto. Así que vamos a ver el contenido de este programa que tiene Ada Guzmán para ustedes. Es la primera vez que nos visita un vicepresidente. Y no solamente que nos visita, es que se ha interesado en el trabajo de Cristo Rey. Con este laboratorio que hoy dejamos inaugurado, estamos poniendo a disposición del pueblo dominicano lo que hemos comprobado es una de las mejores herramientas en la lucha contra la pandemia, de la mano con la prevención, y es la detección del virus. Nos vamos a acercar más a nuestra meta de erradicar el coronavirus en nuestro país. Mejor dicho, nosotros vamos a sobrepasar lo que es la meta que hemos prometido a toda la población dominicana. Muy importante, sobre todo porque viene a fortalecer el sistema sanitario de la República Dominicana, un moderno laboratorio de pruebas moleculares, de reacción de cadena de polimerasa, que es el PCR.
y sobre todo viene a un sector populoso donde se necesita todo estos tipos de colaboración y de apoyo. El doctor Cruz Giminián es un ícono de la salud en la República Dominicana, sobre todo de la salud comunitaria, la salud de los más necesitados, la salud de los pobres. Por eso este apoyo masivo que ha recibido en este día de hoy el doctor Cruz Giminián, y eso no es más que un reforzamiento a la distinción que se le tiene al doctor Cruz Giminián. Dar para Vivir, como hemos dicho siempre, es un programa comprometido con la salud. Doctor, seguimos con la vacunación, seguimos de una u otra manera orientando a la población que deben vacunarse. Y qué bueno, doctor, que vemos que se ha abierto a todo el mundo prácticamente la vacunación, incluyendo a los jóvenes de 18 años en adelante. En estos momentos, doctor, ¿cómo usted evalúa como médico y trabajador social comprometido con esta sociedad el proceso de vacunación? Yo pienso que uno de los procesos o programas de vacunación que mejor se ha realizado en el mundo. Fíjate que siempre hay muchos críticos, pero nadie se atreve a criticar el proceso de vacunación. No creo que alguien se atreva a criticarlo. Así que hay que felicitar a las autoridades presentes por la forma científica con que se ha elaborado el programa de vacunación a nivel nacional. No ha habido tumulto, no ha habido empujadera en ningún momento, porque todo ha sido bajo un orden. Recuérdate que estaba la fase 1A, sí, que eran médicos y enfermeras que trabajaran con COVID. Luego la 1B era todo el personal médico y paramédico. Luego la 1C, los mayores de 70 años. Yo me vacuné en la primera fase porque yo soy médico y trabajo con COVID. Aunque tuviera 20 años, me tocaba. Ahora bien, si usted tenía 60 años, no le tocaba. Esa fase acaba de terminar ahora. Y ya ahora está todo el mundo, todo el que quiera, desde los 18 años hasta los 120 años o 150 años, si es que alguien no esa edad. Lo único que se le exige es su cédula para registrarlo, porque hay un programa tan bien elaborado que si tú te pones la primera dosis, cuando te toca la segunda, si tú no vas te llaman. En la clínica lo hacemos, en el centro de vacunación. Es decir, ha sido un programa muy bien organizado, que no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo, pero con una diferencia. Cualquiera diría que yo soy muy simpático al presidente. No. Es que a mí me gustó mucho la forma respetuosa con que el presidente, la vicepresidenta, la primera dama y su entorno actuaron frente a la vacuna. Cuando llegaron la vacuna AstraZeneca, las primeras, todo el que tenía influencia quería vacunarse, pero el presidente lo prohibió. Era solo médicos y enfermeras que trabajaran con el COVID. Luego médicos y enfermeras en general, y luego mayores de 70 años, y luego los mayores de 50 años, que fue cuando se vacunó hace unos días, porque estaba por encima de 50 años, su esposa. Fíjate que la mamá de él se vacunó hace un tiempo ya, porque estaba en la fase 1C,
mayor de 70 años. O sea, se respetó el protocolo, no la influencia del poder. Y eso a mí como médico ciudadano, a mí me gustó. Sí, porque eso, doctor, vende una señal de que somos iguales ante las leyes, ante los protocolos y ante las normas. Pienso que debemos felicitar a todas las autoridades que de una u otra manera han tenido que ver con la organización de la vacunación, porque de verdad que hay que ser honesto, como usted plantea, doctor, no ha habido tumultos, no ha habido maltratos, y yo creo que hay que felicitarlo de antemano, y vamos a esperar, a hacerle un llamado a los jóvenes, que algunos de ellos todavía están un poco renuentes, doctor, no quieren examinarse algunos jóvenes, y decía un padre ayer, que me agradó bastante, que lo vi ahí en un noticiario, que el que tiene una familia debe obligar a que sus hijos se vayan a vacunar. El papá y la mamá debe obligarlo, porque eso de una u otra manera da la garantía de la vuelta a la normalidad. Doctor, algunas personas se me han acercado. ¿Qué va a ocurrir con aquellas personas que no tienen cédula de identidad? ¿Qué va a pasar con ellos para vacunarse? ¿Cómo va a ser ese proceso? Es una buena pregunta, pero permítame decir esto antes de contestar esa pregunta. Cuando yo salí de mi gravedad, o sea, mi familia me sacó de donde yo estaba y me trajo aquí, en este patio, aquí. Yo daba entrevistas hace un año y a veces yo no tenía conciencia de lo que decía, porque quedé muy agolpeado. Y recuerdo que yo dije una frase, dije varias frases. Cada una de esas frases encontré en las redes de gente que me criticó. Pero ocurre que después de un año tenía la razón. Y lo voy a repetir. Decía que mientras los países no se unan, todos, a Dios, y que luchemos todos, la pandemia no iba a desaparecer. Estados Unidos hizo un llamado al mundo entero a que tenemos que unirnos. Decía que el COVID no repetía por lo menos un año. Estoy hablando del año pasado, cuando el COVID tenía 3 meses, 6 meses, 8 meses que había aparecido, 9 meses. Ya tiene 1 año y 5 meses que apareció, o año y 6 meses, año y medio. Decía que no repetía. Y puedo asegurar que no repite. Eso es totalmente falso. Muchísima gente que me dio en febrero y después en mayo. Mentira. Porque si repite, entonces las vacunas no tendrían sentido. Porque tú te vacunas por lo menos para 1 año. Lo que no se ha estudiado es qué tiempo dura la inmunidad. ¿Qué tiempo dura la inmunidad? Exacto. La inmunidad puede durar 1 año. Yo pienso que dura 1 año y medio. Porque ya tenemos... Bueno, aquí apareció el primer caso, yo fui uno de los primeros. Marzo. Entonces, ya como me vacuné, ya no podía hablar así. Pero sin vacunarme, yo me hice la prueba IG cuantitativa, que te dice la cantidad de inmunidad que tú tienes contra el virus. Una I, una G cuantitativa. Ese es un análisis que cuesta barato y se hace en todas partes. Y usted con ese análisis puede determinar si a usted le dio COVID alguna vez o no y qué inmunidad tienes. Ya todo el que se ha vacunado, esa inmunidad le va a dar alta. ¿Por qué? Porque la vacuna es la misma enfermedad que te inyectan. O sea, cuando a ti te vacunan contra el sarampión, lo que se hace es que te inyectan el virus del sarampión, de la difteria, de la toferina, de polio. O sea, te inyectan el mismo virus, pero es un virus atenuado, es un virus muerto. Es decir, te inyectan 10.000 virus, por ejemplo, en una dosis, y pasado mañana tú tienes 10.000 virus, porque ese virus no se multiplica. En cambio, cuando tú te infectas con cualquier enfermedad infecto-contagiosa, si tú recibes 5.000 virus hoy, mañana son 100.000. Pasado es 1 millón, pasado son 100 millones, porque se va multiplicando, porque ese virus está vivo. En la vacuna el virus está atenuado, muerto. Entonces te inyectan.
Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo produce una reacción y despierta la inmunidad. Esa inmunidad es la que puede durar un año, como la vacuna de la influenza, exacto, la de la neumonía, puede durar toda la vida, como la del polio, muchas vacunas así. Es decir, que hay inmunidad que pueden ser permanentes y otras parciales. En este caso no sabemos el tiempo que va a durar la inmunidad. Pero yo decía siempre que duraba por lo menos un año. Decía eso. Y me criticaba la gente. Y lo último es que cuando yo me puse la segunda vacuna, ahora en el mes de marzo, de abril, perdón, ahora, hace menos de 20 días. Exacto. El 18 de abril. 20 días. Hace que yo me puse la vacuna. Yo dije a la prensa, con toda responsabilidad, y lo reitero, y vuelvo y lo digo, hubo personas que me criticaron, que las vacunas deben ser obligatorias. Sí, deben ser obligatorias, porque usted no tiene derecho a contraer la enfermedad porque no se vacunó, y ahí enfermar a su papá, a su mamá, a su vecino, y convertirse en un foco de contaminación. Sí deben ser obligatorias. Vi que el Congreso sometió un proyecto para que sea obligatoria. Perfectamente. Pero ya si usted no está vacunado, usted no va a poder viajar, no se va a poder inscribir en la escuela. Es decir, que son obligatorias. Lo reitero y vuelvo y lo digo. Sí, pero no quisiera... La pregunta. Exacto. Porque hay una preocupación de algunas personas que se me han acercado. ¿Qué va a pasar con ellos que no tienen cédula de identidad por una razón u otra? ¿Qué usted propone que puede pasar con esa persona que no tienen cédula para ser vacunada? Lamentablemente ustedes no conocen quizás tantos casos, pero a mí que me llegan mujeres con cáncer, niños que hay que operar el corazón, de todas formas que hay que, una doñita que hay que operarla, pero ¿qué pasa? No le dan el seguro de SENASA subsidiado porque no tiene cédula, o el hospital no la recibe para darle la quimioterapia porque no tiene cédula. Señora, aquí hay decenas de miles de dominicanos y dominicanas con esa situación. Pero eso ha sido por descuido, por irresponsabilidad y a veces por otros factores que no pueden conseguir los documentos. Pero ha sido un descuido. Porque usted con 40, 50 años que no tenga su cédula, eso es una irresponsabilidad suya. Ahora bien, están vivos, son seres humanos, pero ellos no existen. Legalmente no existen, porque no están registrados. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo pienso una sugerencia. Son seres humanos y se pueden convertir en focos de contaminación que Salud Pública, cuando llene el cometido de vacunar a todas las personas, que también habrá un capítulo para aquellos que ya no tienen documentos, que es menos de un 5%, perfecto, un 3%. Lo hay. Pero deben vacunarlo porque se convierte en un foco de contaminación. Además son seres humanos que también tienen derecho a vivir. Es decir, pero no tiene derecho a exigir leyes porque usted respeta la ley. Doctor, para irnos a una pausa, quisiéramos saber cómo usted evalúa en estos momentos la situación del COVID. Yo dije para Semana Santa que el COVID iba a aumentar. Efectivamente, aumentó un poco, pero esos pocos contaminaron y hoy el asunto está en un muy mal momento. Está en muy mal momento. Allá por lo menos en la Cruz Siminián es la única clínica en el país que no examina a los pacientes juntos. El paciente que tiene sospecha de COVID no entra a la clínica, porque hay un médico que lo interroga, un médico de triaje. Y si ese médico dice que usted tiene fiebre, gripe, tos, pérdida de olfato, usted no entra a la clínica. Va a una emergencia que está afuera, al lado. Y si hay que internarlo, allá en la ambulancia, ahí mismo, que lo sube a la parte posterior de la clínica, donde hay un edificio solamente para pacientes de COVID. Ahora bien, ¿por qué subió el COVID? Ha subido mucho, mucho. Porque la gente irrespeta
las normas, porque la gente no quiere usar mascarilla, porque la gente quiere agruparse en muchas personas, porque no toma las medidas que da salud pública, que es para el bien suyo. Y muchos viejitos están muriendo hoy por usted, que fue el culpable de no respetar las normas. Mi nombre es Nicauri García. Yo he pasado mucho con este ojo. Ahí me salió una úlcera en el ojo y se me comió la córnea del ojo. Le doy gracias a la Fundación de Oviedo por ayudarme a pagar esos estudios. En esta hermosa mañana yo me siento bien, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios primeramente, después a Ana y después a la Fundación. Que Dios le bendiga mucho y que Dios lo colme de bendiciones. Soy Gertrudis Ramírez, especialista en glaucoma aquí en el Instituto de Prevención de Ceguera, INCOCEGLA. Y con la señora tenemos pendiente una cirugía que se llama aplicación de láser G6 para control de su glaucoma. El láser G6 lo que hace es que actúa sobre el cuerpo ciliar. No es una cirugía incisional, no es una cirugía invasiva. No hay necesidad de sacarle el ojo ni de hacer ningún tipo de incisión sobre el ojo de la paciente. Es un tratamiento con láser sencillo que en 10 minutos se hace y es completamente ambulatorio. Cuando yo llegué al Instituto de la Ceguera, la gente de Oviedo estaba ahí y me apoyó. La doctora fue un amor. Yo le doy gracias a la Fundación Oviedo que me apoyaron en esa operación. Muchas gracias al Señor, a la Fundación Oviedo y Dar para Vivir. Hablar del profesor Melanio Hernández es hablar de un ícono, es hablar de un moralista, es hablar de un ciudadano que lo ha dado todo por este país en materia educativa. El domingo pasado el doctor Félix Antonio Cruz Siminián y una comitiva que normalmente lo acompaña o lo acompañaba, visitó a Melanio Hernández. Y de verdad que a veces, en mi caso que soy maestro, que soy educador, que soy profesor, duele saber que aún después que tú te retiras, después de haber dado tanto por la educación, vivir como vive Melanio Hernández no es lo mejor. Creo que se merece vivir con más dignidad. Estamos hablando, doctor, frente a un ser humano que el aporte a este país ha sido y sigue siendo muy significativo. ¿Cuál es su valoración acerca de este personaje, de este ser humano que vive en Villa Altagracia con mucha humildad? Yo quiero que pongan atención. ¿Quién es Melanio Hernández, Alberto? Yo lo conocí siendo un niño de 6 o 7 años. Más de 60 años trabajando en el magisterio. Maestro de campo, maestro de poder de ciudad, director de varios liceos, directores de distrito, eso de educación, superintendente, intendente, todos los cargos de educación lo ocupó. Y él es el culpable. Él es el culpable de que millones de dominicanos y dominicanas y otra ciudadanía hoy sepan leer y escribir. Él es el creador del libro más conocido en la historia de República Dominicana. El libro que todos los niños quieren tenerlo, los adultos. El libro Nacho. Nacho
Ese libro es tan famoso que en Estados Unidos se vende en muchísimas esquinas. Lo venden en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela. Yo lo he visto vendiéndolo. En la puerta de la clínica hay 2 personas con puestos y en todas las esquinas, aquí en el país, el libro Nacho. El creador de ese libro es Melanio Hernández. Él vive en Villa Altagracia, donde está el parque, la policía. Usted se mete por esa calle, baja la Duarte a la derecha, y ahí vive él, de una pequeña librería, un cuartico pequeño, de 4 metros, 3 metros por 3 metros. Ahí vive él, con una pequeña pensión. Y entonces yo le hice una pequeña entrevista, ahí con el celular. Yo fui a visitarlo, fue el domingo pasado. Así que vamos a pedir disculpas porque se oyen perros ladrando, se oyen motoristas, porque él no tiene, vive en una casa humilde, que la galería es la acera. Vamos a ver este trabajo que Ada Guzmán tiene de Melanio Hernández Alberto sobre el origen del libro Nacho. Observemos. Bueno, esta es la casa de Melanio Hernández. Estamos aquí en un barrio humilde de Villa Altagracia. ¿Quién es Melanio Hernández? Hijo. Melanio Hernández Alberto. Alberto. Hijo de los Nenes Hernández, quien yo tuve el honor de conocer. Y para mí fue como un padre, porque fue el que me dio parte de la educación que yo puedo hacer hoy. Yo vivía en su casa. Melanio Hernández ingresó al magisterio, igual que su padre, porque eso es de tradición, a dar clases no sé en qué año, vamos a preguntarle. En el 1956. En el 56 Melanio era profesor. ¿Dónde, Melanio? Sí, en la escuela urbana de Villa Altagracia. En Villa Altagracia. Exacto. ¿Y qué tiempo duró dando clases ahí? Ahí duré 5 años. ¿Y luego? Me llevaron a director de la escuela Fernando Arturo de Meriño, de Monteplata. ¿Monteplata tú? Ahí duré 4 años como director. Ahí pasé a director del distrito. ¿El distrito de dónde? El director del distrito de Higüey. De Higüey, o sea que fue escalando en la educación. De Higüey, Atomayor, El Ceibo, Santo Domingo, Villa Altagracia, San Rafael del Yuma, como director de distrito. Okay. Y luego pasé a la secretaría a trabajar como técnico en educación. Oigan bien esto. ¿Qué diferencia esa época ahora? Fíjense cómo iba escalando peldaños. Sí, peldaños, independientemente del factor político del gobierno. Ya eso no existe. Ya eso no existe. Esto es cabildeo político ahora. Entonces Melanio Hernández es quien escribe el libro más famoso jamás hecho en la historia de América. Y lo digo porque ese libro se vende por todo, inclusive en la puerta de la clínica Cruz y Minián. Hay varios puestos de gente vendiendo ese libro en todas las esquinas de la capital. El libro Nacho, este es el autor original del Nacho. ¿Cómo surge la idea del libro Nacho? Esa es una historia. Todas las cosas suceden por una coyuntura. Yo trabajaba en la reforma de la educación primaria en la Secretaría de Educación. ¿En qué año más o menos? En el año 1974, 75 y en el 76, o mejor, un poco hacia atrás, en el 63 se trajo al país como parte de una reforma de la educación, se introdujo el tipo de letra script para facilitar el proceso de alfabetización en los niños, porque el tipo de letra cursivo resultaba un poco más complejo para el niño alfabetizarse que el tipo de letra script,
que fue un tipo de letra inventado a principios del siglo pasado por un grupo de educadores, pedagogos, psicólogos, etcétera, que era mucho más simple que la letra cursiva, la cual estaba siendo cuestionada porque resultaba difícil de leer. Todos los libros, todo lo que se escribía hasta antes de inventarse la imprenta era a mano. Y cuando el hombre inventa la imprenta y descubre entonces un tipo de letra más legible, entonces comienza a comparar la letra script, la letra cursiva y la letra impresa, y entonces cuestiona la letra impresa. Y ahí que surge el invento de la letra. Eso requiere una historia que no hay tiempo. Una pregunta, Melanio Hernández. Su hermano menor, Pedro Hernández, no menor, uno menor que él. Menor que yo, claro. Sí, que son mis hermanos, que se sepa claro, de verdad. Sí, ahí va. Déjenme decir, Melanio Hernández era el símbolo de toda esta familia. Y él, yo recuerdo que él se casó primero con los demás, pero nunca olvidó a su viejo. Toda la semana iba a llevar allá a su viejo. Déjenme decirles, Melanio Hernández ocupó todos los peldaños grandes de educación. Pero como no hizo lo que hacen muchos, vive aquí en Villa Altagracia, a veces olvidado. Con una riqueza, que es el orgullo de su familia, decir, tengo el padre más honesto y honrado que jamás haya nacido. Entonces, ese es Melanio Hernández. Entonces ya ustedes escucharon la historia cómo hace el libro Nacho. Más o menos, ¿no? Sí, pero entonces cuando usted hace el libro Nacho, ese libro está produciendo millones y millones de pesos. Se supone que a ustedes entran millones de pesos mensuales, ¿o no? Se supone, no se supone. Exacto. Pero entran. No, ¿cómo? Porque usted vendió el derecho. No, claro. ¿Y por qué vendió el derecho? Oh, pero imagínate, en el 76, pues tú te quedaste en casa prácticamente y sabes lo pobres que éramos. Sí, sí. Nunca dejamos de ser muy pobrecitos. La impresión de un libro de texto es caro y riesgoso, porque tú lo escribes y no sabes si la secretaría te lo va a aprobar o no. Sí. Entonces tú haces el libro bajo un riesgo. Y si lo mandas a imprimir, hace una inversión y sucede que el libro no tiene pegada, perdiste el dinero. Entonces es raro invertir en libros de texto por eso. Ese libro yo lo escribí a petición de una casa editora. Yo estaba envuelto en la reforma de la educación primaria y además partiendo del fracaso que había experimentado una serie de libros que se trajeron al país en el 63 y que venía acompañada precisamente de la introducción de la letra escrita en el país. Y ese método era muy complejo para el tipo de maestro que teníamos. Entonces el maestro abandonó el texto, lo abandonó, y al abandonarlo, entonces nosotros elaboramos un texto que fuera sencillo, era como un retroceso al sistema, pero... Déjame decir algo, Melanio. Aquí hay gentes que son culpables de que se escuchen los reggaetones. Hay gente que son culpables de que se escuchen los merengues. Hay gente culpable de que la gente vaya a la iglesia. Hay gente culpable de que se haga lo mal hecho. Pero el culpable de que la gente sepa leer y escribir en este país es usted. Melanio Hernández Alberto. Aquí. Pues mira, así surgió el libro Nacho, con el fracaso del método que se llamaba Por el Mundo del Cuento y la Aventura. Se llamaba el método que se usaba en el país y que fracasó. Fue una inversión grandísima que se hizo para introducir ese método en el país, pero fracasó. Y al surgir el libro Nacho, que fue un librito pequeño de 80 páginas, muy bien elaborado, porque nos cuidamos de que no faltara una de las sílabas del idioma español.
la composición de la sílaba en español, y además que fuera lo imprescindible para que el maestro pudiera entenderlo y manejarlo. Déjeme decirle. Y ahí se pegó el libro. Se pegó tan pegado que no hay calle, no hay esquina en República Dominicana que ese libro no se esté vendiendo en este momento. Gracias, Melanio. Gracias por ser dominicano. Gracias. Gracias. La pregunta es, Melanio, ¿por qué específicamente ese libro se le llama Nacho? ¿Por qué? Todo tiene una explicación. En realidad, cuando yo escribo el libro Nacho, y se lo escribo a la editora, ¿verdad? A Susaeta, es Susaeta quien sugiere ponerle el libro, ponerle Nacho. Yo le digo, pero ok, Nacho es Ignacio en Dominicana, aquí en español, los Ignacios son Nacho, entonces no hay problema, se va con Nacho. Y así surgió una tontería, no entendí. Nacho, ¿por qué? No el libro dominicano, el libro cristiano, el libro... No. Nacho. ¿Quién es Nacho? ¿Quién es Nacho? No, Nacho es, según... Yo tuve que preguntarle a los lectores por qué le pusimos Nacho al libro. Porque ellos me lo sugirieron. Y después me dicen que había un señor que era dueño de una imprenta de una editora en España, que de alguna manera tenía que ver con la editora que estaba aquí en el país, que le llamaban Nacho, y en honor a él era quien a ese señor fue que le pusieron, me sugirieron que le pusiéramos Nacho al libro, así se quedó. Melanio Hernández, aquí en Villa Altagracia, la calle, ¿cómo se llama esta calle? Calle Mella. Calle Mella, número 49. Calle Mella, número 49 de Villa Altagracia. Aquí está Melanio disfrutando no de dinero, pero sí de la obra de haber educado a millones de dominicanos. Doctor, qué refrescante es hablar del profesor Melanio Hernández Alberto. De verdad que uno como maestro siente que no todo está perdido. De verdad que todavía quedan seres humanos como Melanio, que siguen aportando a este país. Pero un llamado al Ministerio de Educación, un llamado a las autoridades. Yo creo que la dignidad de vida de este profesor hay que cambiarla, hay que mejorarla. Creo que un hombre que ha aportado tanto. Y me asusté al principio cuando dijo que Melanio es culpable. Pero oiga, ¿de qué Melanio es culpable? De haberlo enseñado a usted, a sus hijos, a leer y a escribir con el libro Nacho. Así... Una cosa, profesor, escúcheme. Yo quiero pedir a Funcal, a mi amigo el profesor Funcal, que no espere que Melanio muera. 87 años. Miren cómo vive. Doctor, y a propósito de Melanio Hernández Alberto, también vamos a hablar de un gran maestro. Un maestro que dedicó y dio su vida no solamente al magisterio, sino que con dignidad ejerció el quehacer político. Estamos hablando que el 11 de mayo cumplió 23 años de habernos dejado el profesor, el doctor José Francisco Peña Gómez, y nos dejó todo un legado. Me gustó esa frase del presidente Luis Abinader: mi obra de gobierno está inspirado en la obra del doctor José Francisco Peña Gómez. Mi caso, que soy un hombre de campo, de Puerto Plata, desde muy pequeño fui un seguidor de Peña Gómez, a través de Tribuna Democrática, sus discursos y oposiciones, fui un seguidor. Y tuve la oportunidad enorme de conocer a Peña Gómez ahí en Cristo Rey, en la 41. Me recuerdo como ahora que me lo presentó Sandoval y Alfredo Pacheco y me dio un abrazo, y lo recuerdo exactamente como ahora. Así que debemos sentirnos todos orgullosos de que de una u otra manera tuvimos como ejemplo a seguir al doctor José Francisco Peña Gómez, que exactamente cumple 23 años de habernos dejado, pero está entre nosotros. Porque como dijo la periodista Ada Guzmán, hay hombres o hay seres humanos que no dejan de existir nunca, doctor. Gravitan siempre entre nosotros. Mira, cuando muere Peña Gómez en los 28, él murió en mayo.
y yo fui en enero a llevar un reconocimiento. Exactamente. Porque ahora es muy bonito hablar de Peña Gómez y hablar de Hipólito Mejía. Pero hace 18 años, aquí se ofendía y maltrataba a cualquiera que defendiera el honor de Peña Gómez. Y yo me sentía indignado cuando al aeropuerto que está ahí en las Américas, que se llama José Francisco Peña Gómez, y que hoy el pueblo debe exigirlo, que lleve su nombre. Las autoridades anteriores querían negarlo. Le daba vergüenza. Los acusaban de haitianos y hasta de droga. Todas las calumnias perversas. Y sacaban videos ridiculizándolo. Y esa misma gente hoy quiere aplaudir. Hipócritas. Yo fui amigo de Peña Gómez. Y cuando él estaba en el hospital, el Memorial Hospital de Manhattan, todas las organizaciones de Cristo Rey, Juan Chávez, Payero, el padre Rogelio Cruz, todo, hicimos una misa y se elaboró un reconocimiento. Y yo fui a llevárselo al hospital. Y me recibió la esposa de Peña Gómez, en ese momento, doña Peggy Cabral estaba ahí, el doctor La Antigua estaba ahí, sí. La viuda Pitalú, la esposa de Magluta estaba ahí. Y él me dice, doctor, cuando salí allá, tenía 25 días que no pasaba nada por boca. Y estaba flaco. Y me dice, doctor, usted me acompaña a que demos una vuelta en enero, 7 de enero, con ese frío, y yo voy con él delante con una camarita grabando. Mi esposa, el doctor La Antigua y la esposa de Magluta van con él caminando en la calle. Toda la gente al verte moreno se impresionaban y los carros chocaban. Ese fue el video que ustedes vieron que pasaba al noticiario, especialmente del Canal 11, donde él salía con un gorro de esos rusos caminando. Eso lo grabé yo. Eso. Peña Gómez, un día me llamas y me dice, yo quiero que tú seas diputado. Ahí está doña Peggy, ahí está Pacheco, que digan si es verdad o no. Es más, el candidato de Peña Gómez no era Pacheco, era Cruz y Minián. Pero yo no quería hacer política. Bueno, el actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, hace 3 años fue allá a visitarme, siempre venía aquí, o 2 años, y yo le recordé eso. Yo le dije textualmente a él, ¿usted se acuerda, Abinader, Luis? Yo decía, Luis, ya dijo, presidente, que usted fue allá y mandó a Ramón Bueno y mandó a Funcal, a que ustedes tenían 3 encuestas, que Cruz y Millán tenían un 80% de las votaciones para síndico. Luis Abinader quería que fuera yo. Perfecto. Y Funcal, y fue Pacheco, fue inclusive a mi consultorio, y fue Ramón Bueno, y fue Dina Reynoso a pedirme, estoy aquí a la casa a pedírmelo, pero yo no quería hacer política. Y yo le dije, no, eso de David Collado. Eso de David Collado. Me dice Funcal, pero es que David tiene un 60. Digo, bueno, pero con 60 de gana. Y se la dieron a él y ganó un 60. Exacto. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Fíjense mi relación con Peña Gómez. Y yo he tenido que enfrentar mucha gente y muchos sinsabores por defender a Hipólito Mejía. Y ese gobierno de Hipólito Mejía, que tanto criticaron, que tanto maltrataron, que se burlaban, que lo escupían, yo siempre decía, dígame qué malo había hecho él. Porque ocurre que lo malo que le criticaban de la economía, Estados Unidos y Europa,
tuvo que imitar las acciones que hizo para mantener la economía. Eso es injusto que se haga eso. Por asuntos de pasiones políticas, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Mira cómo Hipólito puede hablar, que meta a los ladrones presos. Él puede hablar. Él puede hablar. Pero hay todo un legado que indiscutiblemente le ha dejado el doctor José Francisco Peña Gómez, no solamente a sus seguidores, doctor, o sea, toda una generación. Pero, doctor, sería injusto y sería mezquino, Andrés Ramos, si en estos momentos no nos unimos al dolor que embarga no solamente a Cristo Rey, con la desaparición física de un gran líder comunitario, Frank Guillén Ramírez. Sería injusto de mi parte, porque tuve el honor de conocerlo, tuve el honor de tratarlo, y para mí Frank Guillén es uno de los hombres más puros en materia comunitaria que traté y conocí en Cristo Rey. A toda la familia de Frank Guillén debe sentirse orgulloso, porque también, doctor, Frank Guillén Ramírez dejó todo un legado de trabajo, de honestidad, de sinceridad, de lealtad hacia los amigos, doctor. Ese Frank Guillén, que yo tuve el honor de conocerlo a través de usted, ha sido un trabajo excelente, no solamente en la Cruz Roja Dominicana, sino en todo el país. Mire, a mí me toca mucho mi sentimiento de Frank Guillén. Y no me siento culpable de haberlo abandonado, porque fue él que se fue y me abandonó. Se fue para Estados Unidos y no tuve contacto con él. Pero sé que Dios tiene en sus santos brazos. Frank Guillén, cuando yo empecé, cuando yo no era médico, recuerdo cuando el ciclón George, trabajaba en la Cruz Dominicana con la doctora Rosa Beliar, que hoy trabaja en nuestra clínica, la doctora Rosa Beliar. Y Frank Guillén fue el que me motivó a poner ese consultorio de madera. Y me llevaba muchos pacientes en ambulancia. Y me daba mucha medicina que llegaban internacionalmente donadas a la Cruz Dominicana y muchos alimentos. Y yo podía hacer muchas obras gracias a Frank Guillén. Pero no solamente fue el motivador y el iniciador de la clínica Cruz y Minian, sino también del centro de la ceguera, Tomás Vargas. Perfecto, Tomás Vargas. El glaucoma. Perfecto. También lo hizo lo mismo. Frank Guillén merece que se le recuerde en todo el país, pero especialmente en Cristo Rey. Sí. Y nosotros vamos a hacer un mural en el parque que me honro con que lleve mi nombre, de Frank Guillén. Exactamente. En esta semana lo traen de Estados Unidos. Sí, sí. Y la próxima semana, pues ustedes verán más historias de lo que fue Frank Guillén. Exactamente. Así que manténgase ahí, que Dar para Vivir continúa. Como la música une a los pueblos, une los sentimientos, pero también une a las personas. En el mundo entero, doctor, millones de personas se han casado gracias a una canción, gracias a una composición. Y qué bueno que Dar para Vivir en estos momentos va a crear una nueva sección que se llama Arte y Cultura. Doctor, conocedor en la materia como amigo, y sé que usted es un hombre que es un artista frustrado desde el punto de vista para cantar, pero con un amplio conocimiento de las canciones. Para usted, doctor, ¿cuáles son las mejores composiciones, las mejores canciones del mundo? Las 10 canciones que de una u otra manera han dejado toda una huella, toda una historia, todo un contenido de vida en cada ser humano. ¿Cuáles son? Bueno, primero es rechazar la frase que son artistas frustrados para cantar, porque todo el mundo canta. Bien o mal, pero cantamos. Bueno, con un tono de voz. Y yo puedo aprender a cantar. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, qué bueno que me haga esa pregunta, porque qué lástima que las canciones de ahora, en este modernismo, han perdido el verdadero sentido profundo del amor, de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Canciones que son eternas. Para mí las canciones más, piénselo usted, pero para mí las canciones más famosas del mundo que siempre se van a cantar, Yesterday de los Beatles, que la escribió John Lennon. Está Detalles de Roberto Carlos. Está Wendolí, que la canta Julio Iglesias.
Está Ave María de Rafael de España. Estás New York, New York. Viejo, mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo. Están las mañanitas. Sí, Estas son las mañanitas. Ay. Jingle Bell. Sí. Jingle Bell de Navidad. Son canciones que jamás... Pero hay otras canciones como nosotros, que nos queremos tanto. Pero hay una canción, oigan bien esto, que compuso una muchachita muy bonita, llamada Consuelo Velázquez. Consuelo Velázquez. La compuso en el año 31. Pero ella era hija de familia pudiente. 41, ¿eh? No, 31. 31. No, 31. Hija de familia pudiente. Y ella se dedicó a la música clásica de los grandes pianistas. Pero en escondido ella hacía composiciones populares. Populares, pero con sentido. Y compuso varias canciones famosas. Pero ¿qué pasa? Ella no decía que había compuesto eso. Dentro de esa canción está Bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta la última vez. Bésame que tengo miedo de perderte. Piensas que mañana será muy tarde. Pero es una muchachita de 16 años que nunca había dado un beso a nadie. Entonces la gente dice, pero ¿cómo ella puede cantar de la sensación de un beso si nunca ha besado? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta la última vez. Entonces esa muchacha hizo esa composición. Ya cuando cumple los 19 años, la invitan a dar un concierto a una emisora de radio, pero de piano. Y ahí ella se hace fría dando conciertos clásicos, pero nunca. Y un día toca en instrumental esa música de Bésame mucho. El dueño de la emisora se enamora de ella y llegó a casarse con ella. Y entonces le pregunta, después de casi 8 años, 10 años, le dice, dime quién es que compuso la canción Bésame mucho. Ella decía de una amiga, dime la verdad. Dice, fui yo que la compuse. Exacto. Y ahí es que esa canción, con que vamos a terminar este espacio, para que ustedes vean el valor de una canción. Observen. Perfecto. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después.